Y bien, amigos televidentes, como lo habíamos anunciado, nos acompaña en nuestros estudios en vivo aquí en el puerto principal el doctor Alfonso Oramas, analista político, editorialista de Diario El Universo. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Hola, buenos días y bienvenido. ¿cómo están? Oiga, antes de empezar con el tema político, sé que usted es emelecista. ¿Ganamos o no ganamos? Bueno, eso esperamos todos los emelecistas de corazón. Estoy seguro que así será. Oiga, pero tenemos que ganar hoy. Definitivamente. Es importante contar con la ventaja en este partido. ¿Tendremos la opción de poder tener esa estrella 15? ¿Usted qué dice? Yo ya creo que sí. Hablando seriamente, porque Liga es un buen contendor. Es un muy buen contendor, pero estoy convencido que el equipo está para alcanzar esa 15 coronas. Bueno, pues que así sea en todo caso y que sus palabras se hagan realidad. Ahora sí, vamos a lo prosaico de la vida. Don Otto Sonneholzner, lo dije bien, ¿verdad? Lo dijo bien. Óigame, finalmente fue posesionado como el tercer vicepresidente en los 18 meses de gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Qué puede esperar el Ecuador de este nuevo funcionario? Yo diría que principalmente, como expectativa ciudadana, que el vicepresidente designado dé muestras finalmente de ética, de probidad, de honestidad, que son virtudes elementales en un funcionario de ese nivel y que no se dieron en sus antecesores. Algo muy simple, muy elemental desde el punto de vista de concepto político, pero que lastimosamente, desafortunadamente, debo insistir, no se dieron en los casos de Glass y de Vicuña. Analicemos un poco el perfil del flamante vicepresidente. Es un hombre joven, tiene apenas 35 años, economista, empresario. Desde su punto de vista y con esta carta de presentación, ¿dónde cree usted, más allá de cuáles sean las funciones que seguramente tiene preparado y en mente asignarle el presidente Moreno, ¿dónde cree usted que pudiera ser él más útil con este perfil? Bueno, como usted bien lo señala, es un personaje político, es un actor político totalmente nuevo, sin antecedentes en la vida pública. Se ha cuestionado precisamente uno de esos elementos, el hecho de que él no haya participado anteriormente en la vida pública. Se ha dicho también que es demasiado joven. Todos esos elementos son irrelevantes en el momento que una persona efectivamente ejecuta o realiza las funciones encomendadas de acuerdo a lo que se espera de él. En otras palabras, la juventud y el hecho de que no he estado inmerso en la vida pública no significa de ninguna manera un obstáculo para que una persona pueda ejecutar, pueda desempeñarse fielmente, insisto, con probidad, con honestidad en su cargo. Ahora, claro está también que hay que ver qué es lo que quiere el presidente Moreno, qué funciones serán encomendadas, eso no lo sabemos todavía. Creo que de una u otra manera él puede manejar y ser una especie de puente político, como ya lo insinúan algunos analistas también, con los diversos sectores de la sociedad que de una u otra manera se ven alejados de las realidades sociales, económicas en este momento. Le preguntaba esto y usted hacía énfasis en el hecho de la falta de experticia o experiencia en lo político. ¿Hasta dónde y más con un obstáculo cree usted que pudiera ser un defecto o es más bien una virtud, tomando en consideración que no está contaminado, que es sangre nueva, que viene fresco, que viene renovado, que viene seguramente con bríos a ofrecer una nueva propuesta? Yo creo que no debería ser en realidad de ninguna manera. Yo creo que en la lectura de las virtudes necesarias para desempeñar un cargo de este tipo no va ni por la juventud ni por el hecho de que haya estado no inmerso en la vida pública. Insisto, creo que deben ser otros los elementos los que deben manejar, los que tenemos que nosotros dar lectura para poder establecer y revisar efectivamente las posibilidades políticas o las posibilidades en este caso del nuevo vicepresidente, de desempeñar de forma acertada sus funciones. Ahora, el flamante vicepresidente dijo en su primera alocución que hará una pausa tanto en su vida profesional como en su vida personal y que, como usted lo acaba de señalar, él aspira a poder ser ese puente, ese hombre que busque el consenso, el diálogo de la mano con el primer mandatario. Y dijo algo más que a mí en lo personal me pareció muy interesante y digno de resaltar. No sé qué opine usted. Cuando señaló que una de sus prioridades, y es lo que recoge también la prensa nacional, será precisamente extender una prohibición expresa de que se realicen contratos por parte del Estado con sus empresas personales o familiares. ¿Hace lo correcto? Bueno, yo creo que sí, Luisa. En realidad, a ver, fíjese que yo estoy repitiendo un concepto que no es un cliché, sino una necesidad
democrática y que responde efectivamente a un anhelo ciudadano. En el fondo lo que estamos hablando es que se rescate, se recupere la solemnidad, la credibilidad en tan altas funciones, lastimosamente desdibujadas, totalmente venida menos en los últimos años. Entonces creo que aquí hay un fundamento importante, más allá del cumplimiento en sí de las funciones, ese hecho de la probidad, de la transparencia, definitivamente necesarias para recuperar una figura que fuera de cualquier discusión sigue siendo importante. A fin de cuentas, él es el que podría suceder al presidente de la República, así lo dice la Constitución, en el caso de una ausencia definitiva del primer mandatario. Creo que es fundamental. Yo insisto en la necesidad de manejar esos conceptos que son para mí básicos, que es el rescate de la decencia y de la probidad en el ejercicio, en este caso, de la vicepresidencia de la República. Y a propósito de esas reflexiones tan interesantes que usted hace, yendo un poco para atrás y remontándonos en lo que nos ha tocado vivir, particularmente en estos últimos 18 meses, ¿qué lección de vida debería dejarnos a los ecuatorianos el tener en los actuales momentos a un ex vicepresidente preso por asociación ilícita en el escándalo Odebrecht, en el caso del ingeniero Jorge Glass, y una ex vicepresidenta, la señora María Alejandra Vicuña, envuelta también en otro escándalo, acusada del cobro de diezmos para un partido político jurídicamente inexistente? Bueno, yo creo que y nuevamente relacionado con lo que estaba señalando, estas dos últimas experiencias, la del ex vicepresidente Glass, actualmente preso en Latacunga, y la de la ex vicepresidenta Vicuña, a quien se le acusa de manejar el tema de los diezmos de una forma incorrecta, por llamarlo así, están estableciendo, o mejor dicho, dejan también una lección muy clara. Ahora bien, no podemos dejar de revisar también la responsabilidad, en este caso, de quienes aceptaron la designación, que se acompañe, o que en este caso el ex vicepresidente Glass sea su compañero de fórmula, y también la responsabilidad del presidente Moreno de haber designado una terna o de haber propuesto una terna con el primer nombre de la ex vicepresidente Vicuña. Esa es una responsabilidad, es una decisión totalmente de él, porque se supone también que él tiene la capacidad, ya que ojalá acierte en el caso del nuevo vicepresidente, de proponer y de designar a las mejores personas, para ocupar en este caso un cargo tan importante en la vida pública. Volvemos y es inevitable, ya que estamos hablando de temas políticos y de la importancia que juega cada poder del Estado dentro de la democracia de un país, es inevitable también hablar de la Asamblea Nacional. Estamos cerca de finalizar este año 2018 y yo quisiera preguntarle, a propósito de que la titular de la Asamblea, doña Elizabeth Cabezas, acaba de presentar una nueva agenda legislativa que dice irá orientada a combatir la corrupción, ¿cuál es el balance a estas alturas del partido del trabajo hecho por la Asamblea? ¿Ha cumplido con el país o le queda debiendo? A ver, yo creo que siempre quedará debiendo. De una u otra manera pienso que este es un mejor órgano legislativo que los anteriores, absolutamente sumisos y obedientes pues al designio o al criterio, en este caso del Ejecutivo. De una u otra manera aquí hay mayor diversidad, creo que es una asamblea en ese contexto más rica, a pesar de lo cual sigue teniendo serias deficiencias a nivel al momento de medir la aceptación por parte de la ciudadanía. Es decir, que creo que en lo que se pueda mejorar, ojalá se mejore, pero también tenemos que ser muy claros, esa percepción ciudadana que sigue siendo muy escéptica realmente respecto a los logros de la Asamblea. Debo cerrar la entrevista y quisiera hacerlo con una pregunta final. El presidente Moreno llega la próxima semana, el día lunes para ser exactos, de China y tendrá su nuevo vicepresidente. ¿Hacia dónde debe caminar el Ecuador en el año venidero? Yo creo que tratar de solventar la dificilísima situación fiscal, creo que ese es un objetivo fundamental y ahí se van a desprender una serie de consecuencias. Definitivamente la situación económica del país, en gran parte heredada del nefasto manejo económico por parte del anterior económico, debe ser la tarea privilegiada, la prioridad esencial y elemental del gobierno para el próximo año.
Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana, en este día que estamos de aniversario. Así es, muchas felicitaciones por eso. Muchísimas gracias. 58 años cumple RTS. Nos vamos a una brevísima pausa agradeciéndole al doctor Orama su presencia en esta mañana en el análisis político y ya regresamos con mucho más aquí en La Noticia Primera Emisión.